Los católicos tenemos al Papa como figura que rige la Iglesia, cuya autoridad viene otorgada por Jesús a San Pedro y sus sucesores legítimos. A él le debemos obediencia, pero con libertad de conciencia. Sin embargo, hay una sola ocasión en que le debemos obediencia absoluta, cuando apela a su infalibilidad papal hablando de temas de fe y moral, cuando decreta dogmas de la Iglesia. Aquí hablaremos en detalle sobre cuándo se le dé obediencia absoluta a un papa y cuándo no, y sobre los hechos sobrenaturales sucedidos alrededor de esas declaraciones de infalibilidad que te van a sorprender. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, la infalibilidad papal, cualquiera sea el pontífice, suele ser malinterpretada. Los papas son infalibles solo en circunstancias excepcionales. El papa es infalible según el Concilio Vaticano I de 1870 cuando habla ex cátedra, solemnemente en virtud de su suprema autoridad apostólica, en ocasión de definir una doctrina sobre la fe o la moral que pertenece al depósito de la fe. Es ahí cuando el Papa indica que esa enseñanza es infalible, ejercitando su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos. Como cabeza de la Iglesia, el Papa tiene muchas funciones, como administrador, político, diplomático, comunicador, pero en ninguna de ellas existe la infalibilidad. No implica que en sus acciones no esté sujeto a errores intelectuales o pecados morales. Las opiniones teológicas de un papa no son infalibles, e incluso en los documentos dogmáticos oficiales en que el papa define una doctrina de fe, no todo su contenido es infalible. Solo la definición es infalible cuando la declaración solemne y absoluta pertenece al depósito de la fe. Y debe tener cierta formalidad para que sea infalible. Por lo tanto, el ejercicio de la infalibilidad es raro en los papas. En general, las declaraciones infalibles hechas por el papa o por un concilio se realizan cuando hay alguna doctrina cuestionada o cuando declara un dogma, por ejemplo los marianos. La infalibilidad papal parte de la Sagrada Escritura en pasajes como «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia», o «¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas», o «Yo he orado por ti para que tu fe no falte». Estos pasajes son la consolidación del papel de Pedro en el establecimiento de la Iglesia y la protección de Dios para ejercitar su ministerio papal. Y un ejemplo de las propias Escrituras demuestran que la infalibilidad del Papa es solo para algunos casos raros. Cuando Pedro en Antioquía se negó a comer con los gentiles, Gálatas 2:11, Pablo, no siendo papa, lo reprendió. Pedro no hizo eso aplicando su infalibilidad. Se trató de una conducta personal aplicada a asuntos de disciplina y pastorales y no relacionada con cuestiones de fe o moral generales. La infalibilidad, tal como la entiende la Iglesia, se formalizó en el Primer Concilio Vaticano en 1870. Sin embargo, era algo que se había usado desde el principio del cristianismo. Por ejemplo, el Papa León I declara infaliblemente en el siglo V que Cristo tenía dos naturalezas. Era completamente hombre y completamente Dios. Y típicamente las declaraciones de infalibilidad son manejadas por los papas cuando los decretos de los dogmas marianos, y viene legitimado por sucesos y creencias anteriores en la Iglesia. Por ejemplo, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero 2 décadas antes,
en 1830, tuvo lugar en París la primera aparición moderna de la Virgen Santísima, y se apareció a Santa Catalina Labouré para dar dos mensajes. El primero, para decir que fue concebida sin pecado, o sea que tuvo una inmaculada concepción. Y el segundo, para regalarnos un arma de madre, su medalla milagrosa. La invocación, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos, difundida por todas partes por la medalla milagrosa, contribuyó notablemente a crear un clima de fervor generalizado sobre el privilegio mariano de la Inmaculada Concepción. Por tanto, ese clima favoreció a que el Papa Pío IX definiera solemnemente ese dogma en 1854. Y 4 años más tarde, en 1858, la aparición de Nuestra Señora de Lourdes confirmaba de manera inesperada la definición de Roma. La Señora de la Gruta se me ha parecido tal como está representada en la medalla milagrosa, declaró Santa Bernardita, quien la llevaba al cuello. Mientras que el párroco Peira Male le pide a Bernardita que si la señora de verdad quiere una capilla, como pedía, que diga su nombre. Y cuando la visión revela su nombre, Bernardita cuenta que Nuestra Señora levantó los ojos al cielo. Juntando las manos que las tenía abiertas y tendidas hacia el suelo, dijo: Yo soy la Inmaculada Concepción. Lo que dejó estupefacto al párroco Peiramale, porque era imposible que una niña inculta pudiera saber sobre ese tema teológico y sobre la declaración solemne de Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y los sucesos alrededor del dogma de la Asunción de la Virgen María nos muestran además los cuidados extremos que tienen los papas antes de aplicar su infalibilidad. El dogma de la Asunción de la Virgen María fue declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 y afirma que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. La creencia en la Asunción de María era muy extendida entre los católicos desde hacía mucho tiempo. Y en 1950, preparándose para la proclamación del dogma, Pío XII estaba rezando a Dios por una señal para confirmar que el dogma fuera su voluntad. Y el cielo le envió dos tipos de señales. El 1 de mayo de 1950 tuvo una señal confirmatoria muy poco conocida para el público en general. La Virgen le pidió a un niño de 6 años, Gilles Bouwers, que se reuniera con Pío XII para entregarle un secreto. El niño le revelaría luego: la Santísima Virgen María no murió. Ella ascendió al cielo en cuerpo y alma. ¿Y cuál es la historia de este niño? La vida de Gilles comienza con un milagro de curación. A la edad de 9 meses se le diagnosticó meningoencefalitis, una enfermedad con frecuencia fatal en aquella época. Pero el bebé Gilles fue curado milagrosamente a través de la intercesión de Santa Teresa de Lisieux, a quien su familia rezó. La Virgen María se le comenzó a aparecer desde que tenía 2 años y medio. También tuvo visiones de San José, Santa Teresa de Lisieux, Santa Bernardita y ángeles. Y el padre de Gilles describe la escena del encuentro de Gilles con Pío XII así. Cerca a las 10:30 de la mañana entramos al Vaticano, donde los prelados de su santidad nos llevaron a una habitación. Un obispo dice: ponga al niño en la silla, lo dejaremos a solas con el Santo Padre. Los prelados se retiraron y Gilles se quedó solo con Pío XII, y regocijándose aplaudió y gritó: ¡Viva el Papa! Y luego le comunicó el secreto enviado por la Virgen. Luego la Virgen continuó apareciéndose a Gilles en forma continuada hasta que 9 años después le dice que no vendría más a verle. Y 1 año y medio después, Gilles pasó a la vida eterna con 15 años. Murió después de una breve enfermedad de 48 horas. Algunos médicos dicen que fue una crisis de uremia.
mientras otros decían que fue asma aguda, pero no hubo una explicación precisa. Una bandada de aves de toda clase sobrevolaron la ventana de su cuarto y compusieron piando una melodía que duró unos momentos. La vida de Gilles, según los comentaristas piadosos de la época, estuvo dirigida entonces a darle la confirmación que Pío XII pedía al cielo sobre el dogma de la Asunción. Pero también Pío XII tuvo otra confirmación. Vio 4 veces la danza del sol. Fue en días cercanos a cuando promulgó el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950. Y lo tomó como otra confirmación del cielo a su plan de emitir el dogma de la Asunción. Pío XII dijo que vio el mismo fenómeno el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, el día de la definición del dogma de la Asunción, y luego otra vez el 8 de noviembre, y después de eso nunca más, según lo que expresó. Él relató que durante su paseo habitual en los jardines vaticanos, leyendo y estudiando, habiendo llegado a la estatua de Nuestra Señora de Lourdes, hacia la parte superior de la colina, se quedó asombrado por un fenómeno que hasta ahora nunca había visto. El sol, que todavía estaba muy alto, lucía pálido. La esfera estaba opaca, totalmente rodeada por un círculo luminoso, relató. Y uno podía mirar al sol sin la menor molestia. Bueno. Hasta aquí lo que queríamos contar sobre la infalibilidad papal y en qué raras ocasiones el Papa habla infaliblemente y los católicos le deben obediencia absoluta. Y también sobre las confirmaciones que envía al cielo para darle seguridad al Papa que las declaraciones dogmáticas fueron adecuadas. Y me gustaría preguntarte si crees que efectivamente hay confusión respecto a la infalibilidad papal o no. Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red que muestre este video a más gente, ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido. Y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.